Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos, bienvenidas a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezazu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
¿Cómo se nota el pulso?
Bueno, bienvenidos a los 30. Vas a hacer mejoras. Buenos días, Egunon. Bienvenidos a los 39 Juegos Deportivos de Navarra, Nafarroa. Hemos dado comienzo con Kumite en categorías menores. Los niños van absolutamente protegidos, petos, cascos, guantillas, espinilleras. Prima que no se lesionen por encima de todo. Estamos viendo ahora el tatami número 2 en la categoría infantil. Tendremos tatami número 1, categoría Levín, tatami número 2, categoría infantil, tatami número 3, categoría juvenil. Como ya he dicho antes, las niñas van absolutamente protegidas, no hay riesgo de lesión. El árbitro ha amonestado a una de las competidoras por excesivo contacto en el casco. Y ahora está pidiendo punto para la otra competidora, que se lo otorgan.
Se puede decir que el karate es un juego de estrategia, absolutamente de estrategia, donde la preparación física y la técnica indudablemente tiene muchísima importancia, pero una vez que se está en el tatami es pura estrategia. Vemos que los entrenadores han pedido tiempo muerto, intentarán cambiar de estrategia. Perfecto punto. Jovan, que se lo van a conceder, muy bien. Jovan es en la parte alta del cuerpo, de cuello para arriba. No es cabeza exactamente Jovan, es nivel. Correcto. Acaba el tiempo. Y vencedora, competidora de cinturón azul. Le van a dar contacto ahora. También excesivo contacto en el casco. Y acabado. Vencedora azul. Estamos con el Navarro de Katas. Él nos va a hablar un poco de cómo ve el nivel de este próximo campeonato de kata. A ver qué hay, porque
señor. Muy bien, muchas gracias, señor seleccionador. Estamos aquí con uno de los entrenadores de la Agrupación Deportiva San Juan. Nos va a contar cómo ve a sus niños. Buenas tardes. Pues los niños están preparados, ¿no? ¿Estáis preparados o no? Sí, aquí calentando y sobre todo con ilusión. El mensaje no es el resultado, sino disfrutar y trabajar con lo que más le gusta, el karate. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? A ver, Garasi, cuéntanos, ¿cómo ves este campeonato? Pues... si gano... Bueno, pues suerte, ¿eh? Aquí uno de los competidores estrella. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves? Bien, no sé. Bien, supongo, no sé. Sí, pues... no sé. Bastante bien. Un poco nervioso. No, pero... De acuerdo. Llevarlos un poco más para allá. De acuerdo. De pierna. Ok. Vamos. Cruza. Cruza arriba, sigue, tensión. Estamos con el director técnico que nos va a decir cómo va este campeonato. Buenos días, pues bueno, aquí vamos con el campeonato un poco apretados porque hay mucha afluencia de gente y arrancando con él. Ahora ya ha cogido un poquito de ritmo y pues encima un poquito de la gente para que esto vaya fluido y se pueda acabar pues en horario, porque tenemos un horario y vamos, como he dicho, muy apretados. Vale, muchas gracias.
Bueno, estamos con Joaquín Dain, uno de los directores de uno de los clubs de Pamplona. Cuéntanos, Joaquín, ¿qué expectativas tienes con este campeonato? Bueno, estamos en la sección de los infantiles juveniles alevines y el principal objetivo es que aprendan y gestionen lo posible. Y es bonita para aprender. Como pasa siempre en el deporte, que ha hecho suele ser esa. Lo importante es que coja que entre más estar ahí. Entonces, nada. Esta oportunidad es que nos brinda para hacer este Joaquín, que sabe de competición, ha sido competidor muchísimos años, sabe de las angustias y los fantasmas de la competición. ¿Qué nos puedes contar de estos niños? ¿Lo gestionan bien esto? Bueno, generalmente el objetivo en los niños, quizás heredado por los padres, abuelos y demás, es el ganar, la medalla y demás, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que cuando salen al tatami, dónde ponen el foco o enseñarles dónde ponen el foco, ¿no? Si el pensar en ganar y en la medalla les va a aportar que hagan mejor o les va a aportar ponerse más nerviosos. Es evidente que cuando piensan y están en el tatami haciendo lo que les dicen sus profesores en el gimnasio, están mucho más enfocados a hacer mejor el trabajo que tienen que hacer. Es una lección importantísima que luego lo que pretendemos los profesores es que la lleven a su día a día, cuando les toque cosas más importantes en su vida. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por tu ayuda, tu atención. Gracias. Bueno, estamos aquí con Josune Urra, prestigiosa y prestigiada competidora. Campeonatos del mundo de... Josune, ¿cómo es esto? Su trabajo. Pues a seguir entrenando, sobre todo, al final es mucho sacrificio y muchas veces como entrenamiento que sigan y que lo intenten y que para llevar a Navarra conseguir los resultados que merecen. Josune Urra, aparte de bronce en el... Sí. Estoy haciendo el grado de fisioterapia en la UPN en Tudela. Bueno, ahí vamos, darlo todo. Bueno, mejor, será mejor. ¿No se ha oído nada? Yo no entiendo.
os dejo solo. Naroa, Naroa. Bueno, estamos con Naroa, profesora del Polideportivo de Duarte, con una de sus alumnas que acaba de ganar la final de los Juegos Deportivos. Cuéntanos, Naroa, cómo van las cosas por Duarte. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque estamos teniendo muchísimos alumnos, hemos tenido grupos con lista de espera, en Duarte el karate está siendo cada vez más fuerte, un montón de licencias y la verdad que estamos entusiasmados. Los chavales cada vez están mejorando más y la verdad que tenemos un equipo ahora mismo, puedo decir, porque estoy muy orgullosa de ellos, que es de lo mejor que ha tenido Duarte hasta ahora. Vamos a hablar con la competidora a ganar los Juegos Deportivos. Supongo que estarás contenta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Iraya Juan. Cuéntanos, ¿qué tal ha sido la competición? ¿Cómo te ha ido? Pues yo siento que me he ido súper bien porque al final pues he metido 2 puntos. O sea, estaba perdiendo y he hecho una remontada muy buena para mí. O sea, y es que estoy súper contenta. Bien, enhorabuena, ¿eh? Y la profesora también. Gracias. Adiós, agur.
Estamos viendo a la competidora Garasi Liras, está muy bien clasificada en la Liga Nacional y tenemos muchas esperanzas puestas en ella, a ver qué hace estos Juegos Deportivos. Es la competidora de cinturón azul, que parece ser acaba de dar un contacto excesivo en el casco. Efectivamente, le van a molestar. Aroa Méndez está compitiendo muy bien, está haciendo todo lo que puede, pero claro, es un combate muy complicado. Seguimos en el combate, quedan 36 segundos. Garasi lo tiene controlado por ahora. La otra chica está haciendo muy bien también. Y otra.
Bueno, estamos con una competidora ya clasificada para la final de estos Juegos Deportivos. También la tenemos en la Liga Nacional. La última liga hizo 4 rondas. Es uno de nuestros futuros proyectos. ¿Qué nos dice su entrenador sobre ella? Carlos Ayerdi. Bueno, pues Garasi Liras, como dice Alfredo, es una promesa de nuestro karate, ya que lleva desde pequeña vamos a decir, alta competición, en ligas nacionales, ya lleva 3 campeonatos, Garasi llevas, de España, y bueno, pues eso, proyecto de futuro, y hablando de este campeonato, ha tenido ya una eliminatoria, se ha plantado en la final, y bueno, el mensaje que lanzamos a estas categorías es trabajar, disfrutar, y si dan resultados bien, pero el objetivo primordial es el disfrute, el trabajo, y el hacerlo bien. Garasi, afrontas esta final con ilusión, ¿cómo lo ves? Mucha ilusión y nervios también. Tengo muchas ganas de hacerlo. Si pierdo, pues bueno, estaré contenta porque lo he intentado. Y bueno, pues nada. Pues muy bien, con ganas. Muy bien, Garasi, gracias.
Bueno, vamos a ver esta final entre Aichane y Garasi. Va a ser muy competida. Las dos han estado muy bien en las clasificaciones. Y vamos a ver. Se ha puesto ya por delante Garasi. Aichane lo va a intentar, es una chica con mucha envergadura. La diferencia está en que Garasi lleva muchas competiciones nacionales y un poquito más de experiencia se nota mucho en el tatami. La estrategia de Garasi está siendo impecable, sabe que la contrincante tiene más envergadura y le está metiendo todos los puntos por debajo. Excesivo contacto en el casco, le amonestarán, efectivamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Aichane. Bueno, ha terminado el combate 3-1 para Garasi. Aichane ha estado muy bien, ha peleado muy bien. Tenía delante una competidora con mucha más experiencia. Y bueno, en juegos deportivos se trata de esto, de ir aprendiendo.
Ahora bueno, estamos aquí con Naroa Yerdi, campeona de la Liga Nacional, campeona de España, ha estado en este último mundial el mes pasado en Chipre, se realizó en Chipre, quedando en quinto lugar, peleó por la medalla de bronce, pero perdió por la mínima, no pudo ser, hizo un papel increíble y viene a competir en estos Juegos Deportivos. ¿Qué tal estás físicamente? Hola, bueno, estoy bastante bien, la verdad, con muchas ganas de competir, aunque solo sea en combate, y a disfrutar. Bien, los campeonatos de España, haces del orden de combates para llegar a la final, con la final, pero tienes solo 2 rondas, ¿no? La clasificada para la final. ¿Y cómo lo ves? La verdad, tengo muchas ganas. Que voy a salir con la misma energía como si fuera otro cual. Muy bien, tenemos aquí también a Leire. Albeniz es subcampeona absoluta de la Liga Nacional y nos va a contar cómo ve este campeonato. Bueno, pues este campeonato viene muy bien para empezar a prepararse para el Campeonato de España y bueno, es más sencillo que un Campeonato de España, entonces te pones en la piel de lo que es un campeonato. Pues muy bien, gracias Leire, gracias Naroa, campeona y subcampeona de la Liga Nacional, enhorabuena a las dos. Hola. Hola. Bueno, que tenemos aquí una de las competidoras de Navarra que luego vas a competir, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, bien, contra Yosune. Contra Yosune. Difícil combate, ¿no? Sí, sí. Pero con ilusión. Con ilusión siempre. Pues nada, suerte.
Bueno, tenemos con nosotros a un competidor, acaba de ganar un combate muy disputado. Dinos, Joaquín, ¿cómo se llama el chico? Kai Vidaurre, de SCD Chabacoiz, Karate Club. Muy bien, ¿qué tal? Bien. ¿Bien, solo bien? Sí. Bueno, pero contento por haber ganado, ¿no? Sí. Era un combate difícil. Bueno, sí. Ahora que pasa la final, ¿no? No, ahora le queda otro combate, a ver qué tal, y luego si pasa a la final. Lo que hay que pensar después de haber hecho, qué puede mejorar para el siguiente y qué le ha salido bien para mantenerlo en el próximo combate. ¿Cómo ves el próximo combate? Difícil. Pero se intentará, ¿no? Sí. Bueno. Estamos con dos de los entrenadores de diferentes clubes de Navarra, Tasa, profesor del gimnasio Cancu, Íñigo, profesor del club de natación, Íñigo Albero. ¿Cómo están tus chavales? Bueno, pues las sensaciones son muy buenas, estamos probando, bueno, son... en oficial y hoy... los están pasando bien y oye, y se están viendo combates interesantes, están muy bien. ¿Qué tal las cosas por el club también? Bueno, ahí andamos, seguimos peleando, seguimos haciendo actividades de promoción y nada, pues con la ayuda del nuevo coordinador que ha venido ahora, pues yo creo que le daremos un nuevo empuje. Muy bien, estamos con Pedro. Pedro, cuéntanos, tus chicos, ¿qué tal van en el campeonato? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy contentos. Hemos venido, como decía Íñigo, también para probar, para experimentar y las sensaciones han sido muy buenas, sobre todo en lo personal, en cómo gestionar el estrés que supone estar ahí delante moviéndote, peleando y aprender y comprobar que los entrenamientos pues que sirven para algo, que tiene sentido repetir para conseguir mejorar cada día. Muy bien, ¿qué tal van las cosas en el Cancu, mítico gimnasio de Burlada? Pues muy bien, hay muchísima gente, estamos trabajando con un montón de alumnos y tiene muy buena publicidad en el entorno de Burlada y cercano. Estamos con actividades variadas, además del karate hay otras actividades y con muchísima actividad, con muy buenas sensaciones, contentos. Pues muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, aquí tenemos un combate interesante, Omar contra Marcos.
Omar es un chico que ya ha participado en campeonatos nacionales, tiene cierta experiencia y vamos a ver cómo se desarrolla el combate. Bueno, acaba de marcar Omar. Parece ser que se nota su experiencia. Muy bien, muy bonito ese punto. Otro punto para Omar. Está llevando muy bien el combate. El competidor de rojo lo está intentando, Marcos, pero es muy difícil para él remontar ese 0-3. Muy bien el otro chico, lo está intentando, pero no puede. Omar está controlando muy bien la distancia, no le interesa ahora atacar, mantenerse un poco. Bueno, ha ganado 6-0. Vamos a ver qué nos cuenta este chico. Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal este combate? Muy bien. Pensaba que al principio estaba muy nervioso y cuando he llegado al tatami he pensado, tú puedes. Y pues... Y has podido, ¿no? Venga. ¿Cuántos me quedan?
Bueno, campeón, me equivoco. Otro campeón, ¿cómo te llamas? Ya está con su entrenador, con Enrique Bretos. Bueno, ¿cómo ha ido esta final? Muy bien, estaba muy nervioso, pero ha salido bien. Sí. ¿Qué dice su entrenador? Pues muy bien, que ha trabajado muy bien, que se ha adaptado muy bien a todo lo que ha ido pasando en el campeonato, ha debutado en Kumite con victoria, con lo cual todos felices. Enhorabuena a los dos.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Bueno, tenemos aquí la final. Le han dado 3 puntos al competidor de rojo. Muy difícil. Tiene Omar. Está trabajando muy bien el competidor de rojo. Competidor azul, pide el árbitro. Va a ser una final muy disputada. Queda un minuto. Queda mucho tiempo aún. Final muy disputada, 5-4, gana el competidor de rojo. Muy bien. Vamos a ver qué pide el árbitro. Pide punto para azul. Muy bien. Bueno, en este momento está empatado el combate. Va a ser una final muy disputada con mucha tensión. Ahí estamos. Muy bien. Vámonos allá. Bueno, parece que hay un problema con la puntuación. Se van a reunir los árbitros. Continúa el combate. Y vamos. 6-5. A ver. Vuelve a reunirse el panel arbitral.
Seguimos con la final. Vamos a ver. Seguimos con la final. Como se preveía, tiene mucha intensidad, mucha dificultad. Los dos competidores están empleándose a fondo. Bueno, ha acabado el campeonato. Muy intenso, muy intenso. Vamos a dar comienzo a las categorías cadete, junior y sub-21. Por favor, todos los competidores vayan formando los tatamis correspondientes. Tatami número 1, categoría cadete. Tatami número 2, categoría junior. Y tatami número 3, categoría sub-23. Por favor, vayan formando los tatamis correspondientes. Seguidamente daremos los trofeos de la categoría alevín, infantil y juvenil. Comenzamos ya con las categorías femeninas de kata. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko! Beti nahasten duzu dena.
Animatu, txalotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Sari banaketarekin hasiko gara orain. Lehenik eta behin kimuekin hasiko gara. Emakumezkoen, kumitek kimuak, 26 kilo baino gutxiago, lehenengo sailkatua, Alma Bakero, Uartekoa. Primera clasificada Kumita Levin femenino, menos de 26 kilos, Alma Bakero de Uarte. Bigarrenik, kumite kimua gizonezkoen kategorian 28 kilo baino gutxiago. Hirugarren sailkatua, Odei Cabello, Berrizargoa. Bigarren sailkatua, Inar Lorente, Uartekoa. Eta lehenengo sailkatua, Aron López, Berrizargoa. Tercer clasificado, Odei Cabello de Berrizar. Segundo clasificado, Inar Lorente de Huarte. Inar. A ver, repito que creo que no se escuche muy bien. Terceros clasificados. Odei Cabello de Berriozar y Ari García. De Irún. Segundo clasificado, Inar Lorente. Y primer clasificado, Aarón López, de Berriozar. Hirugarrenik, gizonezkoen kimuak 34 kilo baino gutxiago. Lehenengo sailkatua, Alan Mateo, Donibanekoa. Primer clasificado en Kumita Levin masculino, menos de 34 kilos, Alan Mateo, de San Juan. Vale, eta kimuekin bukatzeko 34 kilo baino gehiagoko gizona. Lehenengo sailkatua, Ekaitz Alonso, Berriozargoa.
A ver, que ha habido un error con Kumite Levin masculino, menos de 28 kilos. Hay 2 terceros clasificados. El primero, Odey Cabello de Bedrezar, y el segundo, Ari García de Irurzu. Oso ongi, orain aurrekin jarraituko dugu. Lehenik eta behin, emakumezko haurrak 30 kilo baino gutxiago. Kumite infantil femenino, menos de 30 kilos. Terceras clasificadas. Naya de Miguel, de Bonafaulos. Olaz Gembes, de Berriozar. Bigarren sailkatua, segunda clasificada, Lara Núñez, del Campo. Eta lehenengo sailkatua, primera clasificada, Naya Mancilla, perdón, de Berriozar. Jarraituko dugu. Continuamos. Kumite infantil femenino, menos de 42 kilos. Emakumezko haurrak 52 kilo baino gutxiago. Llenamos el podio, primera clasificada, Samuel Jiménez, de Bonafau 1. Oso ongi, jarraitzeko. Emakumezko haurrak 52 kilo baino gehiago. Lehenengo sailkatua, Naya Subies, Bonafau Bikoa. Primera clasificada, Naya Subies, de Bonafau 2. Buenos días, estamos en los Juegos Deportivos, categoría cadete y sub-23. Estamos viendo la realización de Kata Basaidai. Es un kata superior del estilo Shotokan. Ha finalizado ya la categoría alevín infantil y juvenil, tanto de comité como de... No, comité, kata no ha habido en estas categorías. Kata hay en estas nuevas categorías que estamos comentando, cadete, junior y sub-23. Infantiles masculino, menos de 35 kilos, terceros clasificados, Miguel Rodríguez de Huertes y Héctor Suesco de Club Natación.
Unas Martí de natación. Tenemos el canto al primer clasificado, Julen Remiro de Botafogo. En el tatami de la izquierda estamos viendo a Aka, bueno, ha cambiado la imagen, ahora tenemos categoría masculina sub-23, realizando kata epi, también del estilo Shotokan, que es el estilo más extendido aquí en Navarra. Este chico es del gimnasio Bonafao. A continuación va a hacer azul, AO, del Club Natación Karate. Tenemos aquí a esta chica de categoría cadete trabajando kata basaidai. El kata es un trabajo de karate en el que realizamos diferentes movimientos como si fuera un combate contra adversarios imaginarios. Se puntúa precisión, técnica, trabajo de cadera, característica que de alguna manera identifica el estilo Shotokan son las posiciones bajas. En función de 7 criterios, los árbitros deciden si ha ganado azul o rojo. Aka rojo, perdón, AO azul. Muy bien, pasamos a la categoría juvenil. Cuando una decisión genera duda, hay una reunión arbitral que de alguna manera deciden el criterio a seguir para poder dar vencedor a Aka o AO. Esta karateca también está realizando kata basaidai. La dinámica de ejecución en el combate de kata, en el campeonato de kata, siempre realiza en primer lugar color rojo Aka y en segundo color azul AO. Una vez finalizan, se espera a la decisión arbitral. En este caso, 2 banderas azul, una roja, una azul, AO.
podemos ver a la deportista de color acá, rojo, trabajando kata empi. Correcta ejecución de la deportista, donde ha controlado la ejecución del salto y la recepción al suelo. De nuevo vemos la ejecución de kata Basaidai por parte de la competidora Ao del gimnasio Odaka. Y luego el siguiente,
Eta lehenengo sailkatua, primera clasificada, Irael Tejoa Juan, Uhartekoa.
Bigarren sailkatua. Segundo clasificado, Karen Vidaurre de Chavacross. Y campeón de la categoría, Omar Castillo de San Juan de Ribadesella. Estamos viendo la deportista AO del Club Bonafao 2 trabajando Cat AMP.
Tenemos con nosotros a Genaro Villar, seleccionador de la categoría kata de la Federación Navarra. Has perdido. Vamos a ver kata empi. Un kata, la característica de este kata es la velocidad.
Era claro el resultado, los árbitros no han dudado. Kata Basaibai. Veamos qué dicen los árbitros. Hasta ahora no han diferido, han dado todas las puntuaciones por unanimidad y veremos ahora. También unanimidad. Estamos viendo categoría sub-23, ya se ve otro empaque, otra fuerza, ya tienen el cuerpo más hecho que en las categorías inferiores.
categoría junior femenino. Kata Yin. Esta competidora también realiza Kata Yin. Kata Goyo Shifuso.
Vemos kata enpi. Vamos a ver el salto. Es una técnica de dificultad. Aquí los jueces, 2 han dado a Ao, 1 a K. No han visto grandes diferencias como para coincidir los tres. Kata Unsu, muy buena ejecución. Pero los árbitros han juzgado que el otro competidor ha hecho mejor kata. Ya. Buena ejecución de Goyo Shifuso en encuentro por medalla. Pequeño desequilibrio que son los jueces seguro que lo van a tener en cuenta. Es un fallo grave. La pérdida de equilibrio.
apoyos incluso también. Esta competidora con las posiciones exageradamente altas, eso también lo van a penalizar. Subiendo y bajando el centro de gravedad en las transiciones. Vamos a ver cuál es la decisión. Acá. Kata más sólido, a pesar de los errores técnicos que las dos han tenido. Acá, kata más sólido, más maduro. Estamos viendo repesca en cadete femenino. Kata básico se acaba de confundir. Eso es un error muy grave que los árbitros lo van a tener en cuenta. Si no, lo descalifican. Que creo que va a ser así. Sí, descalificada. Tatami 2, kata junior masculino. Kata Basai un poco precipitado.
buenísima velocidad. De envergadura es evidente y vamos a ver Kata Empey. Salto muy mejorable. Pues sorpresa. Kata Basaidai.
Taempi. Yo creo que aquí la decisión la tienen fácil los jueces. Y así es. Tatami 1 sigue la repesca. Esto era ya medalla de bronce, este encuentro.
Final cadete femenino, Kata Goyo Shijuso. Buena ejecución técnica. Cancuso. Buena ejecución técnica también. Aquí los jueces lo van a tener un poco más complicado. Son dos buenas competidoras y veremos qué dicen los jueces. Ao gana con Cancuso.
Sí, hola. Sí, hablando.
tatami número 2. Inés Méndez, tatami número 3.
Bueno, estamos aquí con Aimar Blasco, bueno, y ya estás en la final. ¿Y cómo ves el campeonato? Bueno, hay un buen nivel y la verdad es que bien. ¿Te ha costado llegar hasta la final? Un poquito. ¿Y perspectivas, preparar el Campeonato de España? Cuéntanos algo. Pues lo que venga, así que trabajando siempre y lo que venga. Vale. A ver qué tal te sale.
Bueno, tenemos la final entre Aroa Marcén y Naroa Ayerdi, actualmente campeón de España, campeona de la Liga, con que vamos a ver esta final preparatoria para el Campeonato de España. Aroa Marcén, una chica que trabaja muy bien, pero claro, tiene delante a Naroa, que tiene muchísima experiencia en alta competición. Ha quedado quinta en el Campeonato de Europa disputando el bronce. Primer punto parece ser para Naroa. Aroa de rojo lo va a intentar. Se ha anticipado Naroa muy bien, ha visto muy bien el movimiento. Ese cruce también va a ser para Naroa. Esa técnica de pierna a la cabeza le van a puntuar 3 puntos.
Muy superior Naroa en el control de distancia. Aroa lo está intentando, no se rinde. Vamos a ver. Muy bien, otra vez Naroa. Muy combativa Aroa, competidora de rojo. Y otra patada a Yoda, que le van a puntuar, y ya la final para Naroa. Muy bien Aroa, muy combativa, pero ha sido superior Naroa, lo esperado.
José Hernández, tatami número 2, José Hernández.
sari banaketari ekiko diogu. Segunda clasificada, Nora Manso de Ugarte. Eta lehenengo selektatua, primera clasificada, Mila Mancona de Chabatón. Chalo Barbienta. Ahora Kata masculino sub-23. Hirugarren sailkatuak terceros clasificados Iván Villafranca y Minea Nicolai. De Chabacoy y Bonapaulo. Segundo clasificado, Bigarren sailkatua, Ander Jiménez, de Bonapaulo. Eta txapelduna y campeón primer clasificado, Iker Torrens, de Bonafauno. Orain emakumekoekin jarraituko dugu. Seguimos con las chicas sub-23. Kumite femenino menos de 55 kilos. Berroitamos pilotatik berako emakumea. Lehenengo sailkatua primera clasificada Maider Sorozabal. Femenino, menos 61 kilos, segunda clasificada Nora Manso de Huarte. Y primera clasificada, lehenengo postuan Josune Urra Berriozarroa. Gizonezko kumite hirurogei pilotatik bera. Hirugarren sailkatua, tercer clasificado, Aimara Zeña de Chabacoy. Bigarren sailkatua, segundo clasificado, Asier García de Chabacoy. Lehenengo sailkatua, primer clasificado, Peñat Velasco, de Chabacoy, triplete de Chabacoy.
Gizonezkoen kumite, 77 kilotatik bera. Bigarren sailkatua segundo clasificado, Gorka González de Karate Berriozar. Y primer clasificado, tenemos el Catua, Joseba G. de Chabacoy. Gizonezkoen kumite, 75 kilotatik bera. Kumite masculino, menos 75 kilos. Segundo clasificado, Martín Irurre de Chabacoy. Y primer clasificado, chapelduna, Ibai Chaleco Duarte. Kumite masculino, menos de 84 kilos. Gizonezkoen kumite, laurogeitalau kilotatik bera. Hirugarren sailkatua, tercer clasificado, Minea Nicolae Bonapau. Bigarren sailkatua, segundo clasificado, Unai Akat, Club Natación. Y primer clasificado, lehenengo sailkatua eta txapelduna, Ibai Villafranca, Etxabakoitekoa. Gizonezkoen kumitea, laurogeitalau kilotatik gora. Kumite masculino, más de 84 kilos. Segundo clasificado, Estefan Florentín de Chabacoy. Primer clasificado, lehenengo sailkatua eta txapelduna, Ibai Alcázar Duarte. Honekin bukatu dugu 23 urtetik berako saria. Hemos acabado con los trofeos sub-23.
vamos a proceder a repartir los trofeos de junior femenino, tanto de gata como de comité. Maine Saria que emango ditugu. Katarekin hasiko gara. Kata junior femenino, terceras clasificadas, Eunate Mauleón, de Barañay, y Lorea y Vicenta Bonapaua. Segundo. Vale, a ver, voy otra vez con las terceras. Hay dos terceras. Primera, Eunate Mauleón de la UNAC. Y otra tercera, Lorea y Vicenta Bonapaua. Seguimos. Bigarren sailkatua, segunda clasificada, Laida Martín Morena, Leitakoa. Eta lehenengo sailkatua, primera clasificada, Irene Manso, de Txabakoitekoa. Gabriel Marikeko. Orain, komitearekin hasiko gara. Komite junior femenino menos de 48 kilos. 48 kilotik erako junior. Lehenengo sailkatua, primera clasificada, Nerea Cárdenas, del Club Natación. Emakumezkoen juniorrak 53 kilotik bera. Bigarren sailkatua, Aroa Martín Urtekoa. Y primera clasificada, lehenengo sailkatua, Naroa Jerry, Donibanekoa. Doriana, pekote. Junior femenino, menos de 39 kilos. Lehenengo sailkatua, campeona Leire Pérez de Arbeni, de San Juan de Orimanuel. Gabriela Aguirre. Llegará bien. Y Brasil, piloting de largo, emakumezko junior femenino menos de 66 kilos. Hirugarren sailkatua, tercera clasificada, Unat Lasa Uartekoa. Segunda clasificada, bigarren sailkatua, Lorea Vicenta Bonapau Batekoa. Y primera clasificada, ganadora, tenemos sailkatua, Nicole Álvarez, Karate Berleta.
Beñat de Berriozar, tatami número 2.
Beñat Yaite. Estarás contra el mío, ¿no? ¿Eh?
Gizonezkoen juniorren sariak emango ditugu. Vamos a dar las medallas de junior masculino. Empezamos con Cata. Terceros clasificados, Lempi Laure, de Chapadón, y Jesús Romero, que está en Copa. Segundo clasificado, Bigarren sailkatua, Nicolás Blanda. Seguimos con el cadete femenino, que va a comenzar cadete Cata. Y Erari Castellero, Pauli y Claudia Rodríguez, segundo clasificado de Gran Sagrada, Laura Esturi, Ataca. Seguimos con el cadete masculino, cadete Cata. Y luego en el segundo lugar, terceros clasificados, Muyen Márquez, Duarte y Julen Quindavera, de Manapau. Segundo clasificado, Daniel Sanchagua, Lorenzo Calvo, y primer clasificado, Chanchagua, seguimos con Currín de cadete femenino, 61 kilos, que comenzará el tratamiento con Cata. Tercera clasificada, Claudia Rodríguez, con segunda clasificada, Vera Araiza, con Azauros. Y primera clasificada, Veneno Sanchagua, Real Castelleiro, con Azau 2. Emakumezkoen kadetea, Rebeka Martínez de Teixeira, Currín de cadete femenino de 34 kilos. Terceras clasificadas, Paula Cáceres de Ataca y Lucía Fernández de Motiva. Bigarren sailkatua, Laura Esturi, Atakakoa. Y primera clasificada, Txapelduna,
Seguimos con Cumite cadete femenino, menos de 47 kilos. Emakumezkoen kadetea, pera. Hirugarren sailkatua tercera clasificada Hurtado Sai de Club Natación. Y segunda clasificada Miguel Sailkatua Alcatera Sai de natación también. Tenemos el saco de tacha Pedro a Alcea Castillo Guardecoa. Todavía la equivocación. Seguimos, Cumite cadete masculino, menos de 63 kilos. Iruritaiko pilote berako kadetea. Tercer clasificado Irugarren, Daniel Álvarez, cadete piloto. Segundo clasificado de Carena, Sergio Ríos, de Berriozar también. Y primer clasificado tenemos el canto a Miquel Guayi y Martino.
Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Tienes que ser la mejor. Así nunca vas a llegar a nada. ¡Siempre la lías! Anima, aplaude, disfruta, respeta. Juega conmigo, no contra mí. Familias que inspiran valores. Deporte que construye personas. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Zu izan behar zara onena. Horrela, ez zara inora iritsiko. Beti nahasten duzu dena. Animatu, txarotu, gozatu, respetatu. Nirekin batera joka dezaztu, ez nire kontra. Balioen erakusgarri diren familiak. Pertsonak eratzen dituen kirola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen hurrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta hurrengora arte.
Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguir atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.